confirma la computadora Ahí en la sí, nube. ahí estamos grabando. Vale, ahí comenzamos. Disculpa. Sí, no te preocupes. Gracias. Bueno, como les decía, voy a ser poco didáctico, voy a hacer, más que nada voy a casi leer el texto. Y una tercera disculpa que les quiero hacer es que le cambié el nombre a la ponencia. Estuve revisando un par de fechas y la conferencia ya no se llama COCVIC 19, una pandemia pornográfica, sino que ahora se llama de forma aún más chistosa COCVIC 69, una pandemia pornográfica. ¿Ya? Esto tiene toda una justificación, ustedes me van a entender después. Bueno, dicho eso, también si me perdonan voy a seguir tomando café porque se me seca la garganta. Ya, dicho eso voy a partir. Como les dije, voy casi que leer. Bueno, COCVIC 69 es una pandemia que azota el mundo contemporáneo. En la actualidad portamos en nuestros cuerpos un huésped inesperado, una entidad que se acopla a nosotras y se reproduce constantemente. Sin embargo, me parece que no deberíamos confundir COCVIC 69 con COVID-19, la enfermedad infecciosa producida por el virus del SARS-CoV-2. COVID-19 irrumpe en el mundo a finales del 2019 en la remota China. Por otro lado, COCVIC 69 comienza a desarrollar sus primeros pasos en la ciudad de París durante el año 1769, de ahí que se llame COCVIC 69. Y se erige a sí mismo no como un virus, sino como un complejo arquitectónico que pretende albergar, gestionar y administrar la prostitución. ¿Ya? Sin embargo, creo que no deberíamos adelantarnos tan rápido en esta temática. Hoy quiero presentarles algunas reflexiones y resultados de un proyecto de investigación desarrollado en un contexto con diversas amigas y estudiantes, con quienes nos hemos adentrado en este polémico y siempre sospechoso campo de los estudios pornográficos. Sintagma que despierta curiosidad cuando es enunciado, que activa la policía epistemológica y que generalmente es acompañado de alguna risita incómoda y despectiva por dedicarse al análisis del bajo mundo. Léase la cultura popular, los vicios, las perversiones y todo aquello que no sería la alta cultura y lo sublime, como acostumbra visitar el mundo académico. Específicamente, quisiera adentrarme en un análisis del mundo contemporáneo y no apelar a la bola de cristal y a la pretensión del oráculo que abundan las discusiones sobre la pandemia. No me interesa esa gastada y trepadora discusión sobre lo que será el nuevo mundo, cuestión que ha traído a filósofos de la gama de Zizek y Byung-Chul Han. Me gustaría hablarles de aquello que vamos siendo y que paulatinamente dejamos de ser. En otras palabras, advertir mecanismos, procedencias, prácticas y estrategias dinámicas en el mundo contemporáneo. La hipótesis que voy a sostener hoy guarda relación con aquello que tempranamente, en mis años de formación de pregrado como psicólogo, llamé campaña de penetración pornográfica masiva. Una especie de acto de denuncia a aquella campaña de penetración psicológica masiva desarrollada por el psicólogo Hernán Twain en su rol de director de Relaciones Humanas de la Junta Militar durante 1974. No obstante, rápidamente y con ayuda de mi maestra, Claudia Calquín, que me presentó, advertimos que no era un mero fenómeno de medios de comunicación, sino una mutación cultural. De tal manera pasamos a hablar de una pornificación cultural, una transformación en el etos de una determinada época y cuyo análisis restringimos al Chile de los acalorados años 90. Hoy, sin embargo, me parece que es pertinente ampliar la apuesta y hablar de una pornificación epistémica, como una profunda mutación en las formas de hacer ver y hacer hablar en los distintos dominios, caracterizada por una especificidad que, a propósito de la pandemia del COVID-19, sufre un imprevisible proceso de aceleración, y que marca las formas en las cuales comenzamos a trabajar, relacionarnos, mirar y ser mirados, y producir conocimiento. A este acontecimiento es lo que he querido llamar como COCVIC 69, en el que pretendo abordar, no por medio de una definición directa, sino que, y me van a perdonar por esto también, a través de una genealogía espuria de una serie de procesos históricos que comprenden desde el 1769 hasta el año 2020, llegando a nuestras prácticas y nuestras formas de vida. Siendo así, doy paso un poco a el desarrollo de lo que es esta espuria genealogía. ¿Ya? Me van a perdonar también porque dentro del rango amplio de años que voy a abarcar, voy a avanzar también bastante rápido. ¿Ya? Después en las discusiones podemos entrar en algunos aspectos puntuales. Comencemos hablando del año 1769.
año en el cual, y aquí me van a perdonar también por la pronunciación, pero yo no sé hablar francés, Nicolas Edmond Restif de la Breton, ¿ya? Un escritor, publica su novela El pornógrafo, un tratado arquitectónico de gestión de la prostitución para el control del contagio de la sífilis en París. En este encuadre, aquella recurrente definición etimológica de pornografía, en tanto porné, prostituta, y graphein, escribir, adquiere un sentido histórico, no como la representación explícita de sexo, sino como el campo de saber destinado a la gestión de la prostitución, muy cerca al desarrollo de la scientia sexualis que denunciaba Michel Foucault en el primer volumen de la historia de la sexualidad. Dicho primer antecedente nos permite hacer dos apresuradas conclusiones. Primero, la pornografía es un objeto susceptible de historicidad, de ser marcado en su recorrido y no como una categoría transhistórica que lleva a la escritura de textos como la antropología de la pornografía, que pretenda ver en una Venus o en una vasija una categoría que es plenamente de nuestra época moderna. Segundo, la pornografía no se condice con aquella lectura en tanto que imagen o texto de representación explícita de sexo, sino que se encuentra más cerca de la instalación de un régimen de visibilidad y denunciabilidad. Ambas sentencias nos exigen proseguir con esta genealogía. Pocos años después de la irrupción del texto de Restif de la Breton, en el cual pretendía gestionar la prostitución en París, la pornografía pierde este primer sentido de gestión de la prostitución y es retomada por los legisladores desde principios del siglo XIX hasta comenzar a designar toda una serie de material de ser susceptible de censura y persecución. Al menos así queda claro en la terminología empleada por Gabriel Peignon en 1806 y esto le hace en francés también, Diccionario Crítico, Literario y Bibliográfico de los principales libros condenados al fuego, suprimidos y censurados. Era un código de los legisladores de Francia de principios del siglo XIX. No obstante, no hay que caer en la pretensión de asumir algo y de decir, he aquí su significado definitivo y actual, porque no hay nada más alejado de la realidad. En el nuevo siglo, este nuevo siglo, el siglo XIX, fue acompañado de una serie de transformaciones en el campo de lo social y tecnológico, que llevaron a la pornografía a mutar nuevamente. Aquí podemos contar desde el ascenso de la burguesía durante lo largo del siglo, la invención de la fotografía en la década de 1820 y la linotipia en 1885. No sé si conocen la linotipia, pero hasta el momento la impresión se realizaba sobre una matriz, ya que se confeccionaba por sí misma entera. La linotipia es una tecnología que se comienzan a desarrollar esa matriz, pero línea por línea. Entonces ya no era necesario hacer una matriz completa, sino que teníamos palabras que se iban encajando en la matriz de impresión y que aceleraban los procesos de la imprenta. Ya ello también acompañado con todo un nuevo proceso que permitía la reproductibilidad técnica de una serie de imágenes y textos, mucho más fácil que lo que había sido anteriormente. ¿Ya? Bueno, todo esto lleva un aumento de la producción del material censurable o pornográfico de la época, para utilizar la terminología más adecuada. Esta situación implicó llevar hasta el extremo el régimen de la censura, hasta el punto que se publicaban, por ejemplo, ediciones de Shakespeare que aseguraban, y cito textualmente, no contener palabras ni expresiones que no puedan ser leídas en voz alta en una reunión familiar. Frente a este escenario, las academias de bellas artes, principalmente las francesas y las inglesas, arremeten en el desarrollo de toda una justificación académica que les permite continuar con la creación de sus obras. A mediados del siglo XIX, es decir, alrededor de 1850, emerge así una antinomía que durará alrededor de un siglo, es decir, hasta 1950, entre lo que se conoce como el campo de la pornografía y el campo del erotismo. ¿Qué diferencia? Para las academias de bellas artes, la pornografía de lo erótico. Para los académicos de la época, la pornografía corresponde a una experiencia pueril, reproductible al extremo y posible de encontrar en cualquier lugar, ¿ya? Sin embargo, lo erótico es sublime e irreproductible, posicionado para ser observado de tal forma que se genera un ritual completo de su contemplación. Hay una regulación de los espacios, de las miradas, del ruido. El museo es un ejemplo clásico de esto. Nos encontramos así con aquella noción de aura, desarrollada por el filósofo Walter Benjamin en su afamado ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica.
el aura de la obra de arte, la distancia entre la obra y el observador producida por la investidura de un ritual completo de su contemplación, lo lleva a ser irreproductible, una experiencia única en el tiempo, es eso que lleva a diferenciar lo erótico de la pornografía. Situación que curiosamente también se plasma en el campo de la lingüística. En inglés aparece la diferencia entre el naked y el nude, ¿ya? El naked como un desnudo grotesco, grosero y pueril, natural, y el nude como un desnudo sublime y artístico. Sin ser de mi interés profundizar sobre los detalles de estas discusiones de aquella época, me propongo, por lo menos, enunciarles un ejemplo. Si bien no se los voy a mostrar, lo puedo enunciar. Y estaba al menos en los materiales que podrían revisar para la sesión de hoy. Así pueden encontrar las discusiones que provocó la pintura El origen del mundo de Gustav Courbet en 1866, las cuales dan cuenta de la justificación que comienza a pulular en el ambiente académico y que, además de diferenciar la pornografía de una simple imagen, posiciona a la pornografía como un régimen de visibilidad. ¿Ya? ¿En qué sentido voy con esto? No sé si ustedes conocen la imagen, la obra del origen del mundo. El origen del mundo es básicamente la vulva de una mujer en un producto que hicieron en un primer plano, ya una serie de arreglos ahí estéticos que son, no considero tan relevante detallar en este momento, no una clase de estética, y que hacen diferenciar particularmente lo que sería la noción de pornografía como una imagen explícita de la pornografía como un régimen de mirada. Es decir, hay imágenes explícitas que no son pornografía. Ya esto también queda claro mucho más adelante en el desarrollo de los manuales de ginecología, por ejemplo. Pero lo que hace la distinción entre lo que sería lo erótico y lo pornográfico es, por llamarlo de cierta forma, desimaginizar, o sea, sacar la imagen del centro de lo que sería esto que vamos a llamar pornografía. ¿Ya? El siglo de la antinomía, erótico-pornográfico, tiene su ocaso a mediados del siglo XX. Diversos son los motivos que comienzan a intervenir. La aparición del último erótico, al cual yo identifico como George Bataille, una serie de desarrollos en las tecnologías de la información y la comunicación, la ingeniería y la genética. Sin embargo, uno de los más importantes vuelve sobre la arquitectura para edificar un nuevo dispositivo espacial que se condice, finalmente, con eso que podemos entender con la pornografía. Y aquí me refiero principalmente a la construcción de Hugh Hefner y la industria de Playboy. La revista Playboy aparece en la década del 60 como una revista de arquitectura, pero una bastante particular, que se dispone a la producción de un espacio doméstico para el soltero del downtown, del centro de la ciudad, de Estados Unidos postnuclear, durante plena Guerra Fría. Un espacio multiconectado en donde el hombre postatómico puede seducir a su vecina. El primer tópico de la sitcom comedy de Estados Unidos en la actualidad. Este nuevo tratado arquitectónico genera la práctica de la irrupción en la intimidad, el mirar por el cerrojo de la puerta, el agujero de la pared y espiar a la vecina. En este sentido, también es necesario destacar que los primeros desnudos que comenzaron a aparecer en la revista Playboy eran caracterizados por toda una estética pin-up, que además constituían una forma que disponía a la mujer a ser mirada como si estuviese haciendo actos cotidianos por medio de un ojo que fuese intruso en su intimidad. El hoyo en la pared, el cerrojo de la puerta, ¿ya? Mirar a través de la ventana, los binoculares para mirar a la vecina. Todos esos tópicos que son clásicos de la serie estadounidense, de la sitcom estadounidense también, aparecen en este momento, ¿ya? Se generan en cierto sentido dos entidades que comienzan a ser complementarias, en cierto sentido. ¿Ya? Está el soltero del centro de la ciudad, que tiene su apartamento soltero, también un tópico muy recurrente en la serie estadounidense, ¿ya? Que a su vez, frente a toda una serie de cuestionamientos sobre lo que era la heterosexualidad de la época, hay que recordar el mercantismo, también se desarrolla paralelamente un dispositivo que sería la vecina como aquella sujeta que es susceptible de ser mirada y que puede ser mirada en su intimidad. ¿Ya? La estética pin-up de las imágenes de desnudos de Playboy
lo que realizan es este giro. ¿Ya? Luego, Playboy crea la mansión. Este mismo régimen es llevado al extremo. Si durante la primera mitad del siglo XX la televisión entra a la casa, durante la segunda mitad es la cámara la que entra a la casa. Un completo escenario íntimo de espectacularización de la vida, las rutinas, los cuerpos, los gestos. ¿Ya? Lo que Profe, realiza Playboy con su arquitectura, con la Christopher. mansión particularmente, ¿me están hablando? Sí, Christopher, disculpa que te interrumpa. ¿Tú eres el host de Zoom? Ah, perdón. Sí, sí, ella acepta a la gente. Ya, ¿podrías apagar los micrófonos de los participantes, por favor? Sí, estoy pidiendo que apaguen y no me pescan. Ya, listo. Ya, supongo que ahí se quedaron silenciados porque yo tengo el poder, me parecería. Ya, como les decía, la creación de la mansión de Playboy lo que hace es una espectacularización completa de la intimidad. Irrumpe la cámara dentro de la casa y ya no la televisión dentro de la casa. Asimismo, la arquitectura con la cual estaba compuesta la mansión Playboy es una arquitectura transparente. Hay una serie de espacios que son susceptibles de ser atravesados por el ojo del observador. ¿Ya? Entonces, como vemos, y aquí voy a seguir peleando con un filósofo que me cae mal, no es un big data de la transparencia, como diría Kant. Es más bien una reconfiguración epistémica que, debido a una serie de procesos de mutación y de accesibilidad a las tecnologías, llega finalmente a Chile alrededor del año 90. ¿Ya? Alrededor del año 90 en adelante, comienza a haber una especie, no quiero ocupar la palabra democratización, pero así una diversificación y accesibilidad a una serie de tecnologías, como los teléfonos, entre otras cosas, que facilitan esta misma serie de procesos que se venían desarrollando, como les dije, desde 1769. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en Chile? En Chile, en la década del 90, comienza a desarrollarse todo un conjunto de un movimiento muy extraño, que yo al menos enuncié en una serie de tópicos particularmente. Esta misma capacidad de espectacularización de lo íntimo, ya de irrupción de lo íntimo, se expresa en Chile no lo puse por números, pero bueno. Desde el mundo del arte, en Chile, en la década del 90, comienzan a proliferar una serie de performances que hacen este mismo ejercicio. Por ejemplo, tenemos el proyecto de la Casa de Cristal del año 2000, no sé si la recuerdan, una casa de cristal de vidrio, que se posicionó en medio de Paseo Ahumada, si no me equivoco, en el año 2000. Y también tenemos, por ejemplo, los paseos de Baby Bump desnuda por el centro de Santiago, la famosa fotografía de Spencer Tunick. Así también tenemos el desarrollo de toda otra serie de publicaciones. Por ejemplo, el desarrollo de la revista Trauco y los personajes como Kiki Banana que comienzan a desafiar los límites entre lo público y lo privado. ¿Ya? Asimismo, las fiestas Spandex comienzan a tener una implicancia muy importante en esto. Desde el mundo de la comunicación, comienzan a desarrollarse una serie de programas radiales de confesión mediática, entre ellos el que más destaca es el Chacotero Sentimental. Pero, por ejemplo, hasta la actualidad mi mamá escucha a Pablito Aguilera, que hace exactamente el mismo juego. ¿Ya? Asimismo, aparece Asimismo aparece la animadora de televisión que se preocupa de la realidad de las personas. Aparece, por ejemplo, Eli de Caso, que comienza nuevamente desde la televisión a irrumpir sobre el espacio íntimo de las personas y una espectacularización de la intimidad. ¿Ya? A finales del 80, por ejemplo, también el diario La Cuarta aparece con su primera y única editorial declarando ser la vocería despolitizada de la verdad del pueblo chileno. Posteriormente desarrolla, y esto me parece muy interesante, la revista Vida Sexual y Afectiva, en donde sexólogos comienzan a dar consejos y a contestar dudas de la población chilena al respecto de su sexualidad. Después se desarrolla la nueva revista Vida Sexual y Afectiva que duró hasta, si no me equivoco, 5 años atrás. ¿Ya? Desde el mundo del espectáculo, irrumpen teleseries como la famosa Adrenalina, mostrando una nueva faceta del adolescente chileno, un adolescente libertino, una teleserie que comienza a contar la historia personal de los jóvenes chilenos.
¿ya? Asimismo tenemos los primeros reality shows, los primeros talk shows, ¿ya? Los shows de conversación, hasta llegar a los conocidos, y por eso también les pedí que revisaran en redes sociales, los conocidos influencers, los instagramers, los tiktokers, los youtubers, yo mismo estando en esta conferencia mostrándoles parte de mi pieza, haciendo una espectacularización de mi espacio íntimo, ¿ya? Lo cual podríamos decir que llega hasta el teletrabajo. También, por ejemplo, desde el mundo del espectáculo, no, eso ya les dije, desde el mundo arquitectónico, se visibiliza la precariedad de la intimidad, se visibiliza la precariedad de la intimidad en los afamados blogs, construcciones de viviendas sociales, que lo que hacen es desde constituir un departamento minuto y cuya aislación sonora es mínima, rompiendo con toda pretensión de espacio doméstico fuera de la espectacularización. El barrio chileno comienza a constituirse también como un espectáculo pornográfico. Todos comenzamos a ver lo que hacen todos nuestros vecinos sin siquiera querer hacerlo. Simplemente por la pared delgada que me hace escuchar hasta cómo comen. Lo cual, vertiginosamente, llega hasta lo que podríamos considerar la edificación del gueto vertical en Estación Central. Desde el mundo político, porque esto también irrumpe en el mundo político, por eso lo considero un cambio epistémico más que es acelerar la apuesta. Podemos recordar la campaña presidencial de Ricardo Lagos en 1999, la cual, dentro de su franja electoral, desarrolla todo un spot en el cual deja su atuendo republicano para en su lugar mostrarse como el marido, el abuelo y la persona detrás del traje, en la casa del campo, plantando un árbol con el nieto, etc. ¿Ya? Asimismo podemos comenzar a ver cómo desde el campo de la democracia comienzan a ganar protagonismos los personajes que se consideran confiables a partir de que tanta información de su intimidad expresan y muestran al público. Eso que Tomás Mullián en el Chile Actual Anatomía de un Mito llamaba la pseudopolítica. ¿Ya? Y cómo eso también llega finalmente, y transgrede toda norma esperada, hasta cómo los personajes de la farándula comienzan a posicionarse como agentes de política representativa. El ejemplo más paradigmático en este momento sería Katy Barriga, pero tenemos también René de la Vega, y de una serie de cantidad de actores, actrices y gente del mundo del espectáculo que comienza a tratar de posicionarse en la política representativa y en los partidos políticos. ¿Ya? Desde el campo de las relaciones interpersonales, emerge en el año 2012 la noción de confianza lúcida, desarrollada por José Andrés Murillo, luego de las denuncias contra los abusos cometidos por Fernando Karadima, que instala en un horizonte ético de relaciones interpersonales la transparencia absoluta en la relación, ¿ya? Para evitar esto que sería el miedo al autoritarismo, la transgresión de la intimidad. Es decir, para resguardar la transgresión de la intimidad, deberíamos ser lo más transparentes posibles y poner la intimidad lo más explícitamente posible en el campo de las relaciones. Cris, perdona, hay gente esperando. O si quieres, me pones a mí de host. Sí. Ya, perdón. ¿Cómo te pongo de host? Pincha mi nombre. ¿No? Hacer esperar. Ahí. A lo mejor quedo yo porque puede interrumpir la grabación. Como quieras, para no yo estar... Vale, si no te da problema. Voy a estar con las dos ventanas entonces abiertas. Exacto. ¿Ya? Ya. Ahí sí, ya. Bueno, como les decía, desde el campo de las relaciones interpersonales también aparece este manifiesto de José Andrés Murillo, en el cual trata de plantear las relaciones íntimas en un horizonte ético de la mayor transparencia posible de información, ya para resguardar a ambas partes. Y desde el mundo tecnológico tenemos finalmente la aparición y la irrupción de aplicaciones tales como Facebook, Tinder, Twitter y otras más, que lo que hacen más que nada es realizar una espectacularización de la intimidad. Y aquí me quiero detener un poco para hablar un poco de la dinámica como operan. Yo tengo un capítulo de libro sobre Tinder que me parece interesante destacar. Es necesario entender cómo operan estas redes sociales, porque para constituirse como un sujeto, comillas, real en la red social, para poder tener contacto con aquellas personas que uno desea tener contacto, uno debe ser lo más transparente posible, explicitar la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, voy a sacar nuevamente a mi mamá porque me parece un ejemplo paradigmático de estas cosas. Ella en Facebook desea mucho contactarse con sus antiguos compañeros de colegio, con gente que conoció hace mucho tiempo. ¿Qué hace ella para realizar eso? Es lo más explícita y abierta con toda su información de vida en la red social.
Para ser real, ella pone dónde estudió, cómo estudió, en qué año estudió, dónde vivió, dónde trabajó, y detalla una cantidad de datos necesarios para que la gente la pueda ubicar en Facebook. ¿Ya? En Tinder ocurre una dinámica similar, porque en Tinder, por ejemplo, una aplicación de citas, es necesario volcarse sobre una mayor cantidad de información para decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Yo soy una persona real, no es un catfish. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito linkear mi perfil de Facebook, linkear mi perfil de Instagram, mi perfil de Spotify, dar la mayor cantidad de información posible de mis gustos, intereses, qué vas a esperar de la relación conmigo, poner una cantidad de fotos que me muestren como un sujeto real, ya que esté ahí y disponible, ¿ya? Lo mismo empieza a ocurrir con otra cantidad de redes sociales. Por ejemplo, Twitter también es paradigmático al explicitar todo lo que es la opinión personal, a cada momento y a cada instante. Uno podría hacer un análisis detallado de alguna de estas aplicaciones, ¿ya? Bueno, así podría seguir enumerando distintos ámbitos y niveles de producción de saber y desarrollo de prácticas que operan en una singularidad, en una superposición que me interesa también destacar, entre 4 factores que son relevantes dentro de esta mutación que yo llamo esta mutación pornográfica epistémica. Por un lado, nos constituimos como sujetos que observan, ¿ya? Es decir, sujetos que están constantemente observando y que disfrutan de observar la intimidad de una persona. Sujetos que tienen redes sociales, que revisan las historias de Instagram de las personas, que leen fervientemente Twitter para saber qué opinan ciertos personajes, que consumen farándula, que consumen activamente estados de Facebook, que consumen activamente fotografías de Instagram, ¿ya? Sujetos que activamente buscan estar en Tinder y mirar otros perfiles. Pero a la vez, como nos movemos también en esta plataforma, también somos sujetos observados. Es decir, somos sujetos que nos exponemos continuamente y de forma activa mediáticamente. ¿Ya? Es decir, no solamente vemos historias, no solamente vemos estados, publicamos estados en Facebook, subimos fotografías, subimos historias de Instagram, subimos opiniones a Twitter, ¿ya? Nos conectamos mediáticamente a través de cámaras, ¿ya? Pero en este juego, entre ser observado y observar, no se observa ni se es observado cualquier cosa. Es decir, uno no publica cualquier cosa y no mira cualquier cosa. Sino que hay otros 2 factores que me parecen muy interesantes de destacar a propósito de estas dinámicas. Por un lado estaría las dinámicas, como les contaba, de la seguridad. En primer momento, hablar de seguridad en la cantidad de información que voy a exponer. Es decir, mientras más información expongo, más real soy, más seguro soy. De ahí que actualmente, por ejemplo, se pida mucho a los gobiernos, incluso a las empresas, que sean lo más transparentemente posible con sus gastos y con toda su información. ¿Ya? Mientras alguien más transparente es, más confiable se vuelve, de alguna forma extraña. ¿Ya? No por sus actos, sino por su transparencia de información. Hay una mutación muy interesante al respecto de aquello. ¿Ya? Sin embargo, una dinámica que ocurre originalmente en redes sociales y que también sobre otras instituciones, es que no solamente se da la suficiente cantidad de información para ser seguro, sino que también se selecciona esa información para hacerlo suficientemente deseable. Es decir, hay una dimensión de placer también metida adentro. ¿Ya? Por ejemplo, voy a volver con el caso de Tinder. Uno no publica cualquier foto en Tinder. Uno no hace cualquier estado en Facebook. Uno no muestra cualquier experiencia cotidiana en Instagram, sino que uno muestra la placentera, en la que uno lo pasa bien, en la que uno disfruta, la opinión que es políticamente correcta, las fotos que permitan asegurar una cantidad de placer. Por ejemplo, en Tinder es muy raro encontrar a alguien con una foto de una guagua. Porque la foto de una guagua ya no está garantizando esa misma experiencia del soltero que permite una libre disposición de los recursos sexuales de una persona. ¿Ya? Entonces, en esta que podríamos decir casi como podemos establecer casi un cuadrante de cómo se mueve la subjetividad en la experiencia pornográfica, ¿ya? Es decir, entre el observador observado, entre la experiencia de seguridad y la experiencia de placer. ¿Ya? Y esto nuevamente nos retrotrae a la primera definición de pornografía, ¿ya? Como el tratado de gestión de la prostitución, y aquí me gustaría destacar una entrevista que realiza, se le realiza a José Carlos Enríquez, un activista de la disidencia sexual chilena y prostituto, en el cual, bueno, él lo dice en varias entrevistas, pero en todas lo cortan, le dicen,
bueno, y bueno, ¿cómo tú te sientes con tu experiencia de ser prostituto? Y él responde siempre abiertamente diciendo, bueno, la prostitución es una experiencia muy distinta a lo que sería, por ejemplo, trabajar en la televisión. Porque la televisión, desde que es televisión, y aquí estoy citando casi textualmente porque la vi muchas veces, la televisión, desde que es televisión, es prostitución. En el sentido de que la prostitución no consiste simplemente en el desarrollo de un acto sexual de que se resume en el meter y sacar, ¿ya? En el coito, sino que lo que caracteriza a la prostitución, según la experiencia de José Carlos, es la venta de la intimidad. Poner la intimidad a disposición de una espectacularización. Por eso, muchas veces, el trato entre el cliente y el prostituto no siempre termina en el desarrollo de un acto sexual, sino que a veces también se desarrolla en una cita, se desarrolla en una conversación, o incluso en alguna otra experiencia, ¿ya? Él tiene un libro con una serie de relatos al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Que en este trayecto histórico, desde 1769 hasta lo que podríamos considerar el 2020, esto que podríamos llamar la pornografía sigue teniendo un arraigo muy cercano a lo que sería la experiencia de la prostitución. Este juego entre el observar y hacer lo observado, entre ser lo suficientemente transparente, pero también ser lo suficientemente placentero, nos atrae más que nada a pensarnos como prostitutas y prostitutos en la actualidad. Un concepto que a mí me gusta denominar, para no utilizar así tan fuertemente el concepto de prostitución, porque a mucha gente lo espanta. Si ya espanta mucho hablar sobre estudios pornográficos, yo traté de desarrollar el concepto que se llamaba el pornógrafo de sí mismo. Es decir, tomando aquella referencia de Foucault del empresario de sí mismo, que después es desarrollada por los estudios de gubernamentalidad, con toda su línea, ¿cómo podemos pensarnos actualmente en tanto que sujetos que se autogestionan pornográficamente? Sujetos que se piensan a sí mismos y que comienzan a desarrollar toda una experiencia de sí para mantenerse mediáticamente activos, es decir, dar la mayor cantidad de información y transparencia posible, y que esa información sea lo más placentera posible, para venderse en un mercado sexual y a la vez también consumir esta experiencia sexual, esta experiencia placentera. ¿Ya? Bueno, dicho eso, no quiero extenderme mucho más, podría hacerlo, y de verdad podría hacerlo, porque principalmente sobre esto mismo, y hay mucha gente que está acá que viene desde esos lugares. Yo desarrollé un taller de introducción a los estudios pornográficos que está disponible en internet y que son 90 minutos cada uno, son 4 sesiones de 90 minutos cada uno, entonces me entenderán que puedo hablar mucho rato de esto, ¿ya? Entonces esta sesión fue más que nada para tratar de traer a colación lo siguiente. El último paso es desarrollar qué es COVID-69. La aparición del virus, la cuarentena, los encierros y los aislamientos han gatillado todos estos procesos, que han gatillado que todos estos procesos se aceleren. La espectacularización de la intimidad pasa a ser industria del entretenimiento, no solo como consumidor, sino que también como productor. Tenemos una amplia gama de situaciones que se materializan finalmente, desde el teletrabajo, la teleeducación, el sexo virtual, que cada vez se están haciendo más común en la población, la masificación de las descargas de la aplicación de TikTok, por ejemplo, que ha como aumentado casi en un 1000%. Todo esto no es el virus, ni la instauración inesperada de un gran fascismo, como diría nuevamente Byung-Chul Han. Me gusta pelear con él, perdón. En su extrema tecnofobia y humanismo pasados de moda. Es la mutación de un régimen epistémico, es la aceleración de la mutación de un régimen epistémico. No es la tecnología, no es el virus, no son los humanos, es un conjunto de haceres históricos que estamos encarnando en la actualidad. No es el fin del mundo, como diría el surcoreano, tampoco estamos ante los auspicios de la salvación, como auguraba hace algunos años, por ejemplo, Manuel Castel, o como también lo está augurando actualmente Slavoj Zizek. No es momento de caer nuevamente en un dualismo entre apocalípticos e integrados que sistematizaba Humberto Eco ya en 1964 y que ha tenido su reactualización constante cada vez que un nuevo juego tecnológico aparece, desde la radio hasta el actual debate por el 5G. ¿Ya? La idea entre apocalíptico e integrado es una idea que está en los debates de la teoría de la comunicación. Cada vez que aparece una nueva tecnología, hay gente que está totalmente en contra, que piensa que el fin del mundo, apocalíptico, y gente que piensa que es la última salvación. Es decir, esto nos viene a salvar, a democratizarlo todo, que son los integrados, ¿ya? Y que se ha desarrollado desde, en realidad desde la radio hasta el 5G. La radio, la televisión, el cine, el internet, los computadores, los celulares, etc. Ya un debate muy, muy marcado en nuestra vivencia, ¿ya? En este sentido, me parece mucho más interesante retomar una postura
que sea híbrida, ¿ya? Y retomar las lecturas conjuntas de Donna Haraway con Walter Benjamin y de Walter Benjamin con Donna Haraway. Como diría la primatóloga, Donna Haraway, estamos frente a una bestia bicéfala, ¿ya? A la vez como un riesgo, es decir, la encarnación práctica de una serie de tecnologías de guerra, recordando que todo este conjunto tecnológico en el que estamos presentes son el producto de un desarrollo de tecnologías de guerra, pero también estamos ante la posibilidad de apertura de nuevos campos, ante la posibilidad de creación. Asimismo, como diría Walter Benjamin, estamos frente a un proceso de desaurificación y reaurificación constante, ¿ya? Que es paradójico, el cual puede devenir fácilmente fascismo cuando el proceso de aurificación se vuelca sobre el pueblo, o puede devenir fácilmente la revolución y la democracia cuando este proceso de desaurificación se vuelca sobre una politización del arte y no una estetización de la política. ¿Ya? Y para ya cerrar, porque llevo mucho rato, estamos ante un riesgo actual, pero igualmente importante, estamos ante una apertura insólita de nuevas estrategias políticas, de producción de nuevas prácticas, de nuevas alianzas, y de tratar de entretejer nuevas formas de vida, desarrollar otras formas éticas de vincularnos, de jugar con el collage, con la prótesis, y jugar con el cuerpo. En este escenario, me gustaría finalmente, y para cerrar, enunciar las palabras de Gilles Deleuze en el clásico Postscriptum de las sociedades de control, e indicar finalmente que no hay lugar para el temor ni la esperanza, solo cabe buscar las nuevas armas. Muchas gracias. Gracias, Christopher. Ahí estoy encendiendo, ahí sí. Muchas gracias. Ahí sí, aplausos. El otro día hablábamos de lo mismo, que no había como una forma de transmitir aplausos, como ¿Verdad? Aquí hay iconos. claro, en la forma presencial. Wow, eso me supera. Bueno, Christopher, muchas gracias por tu presentación, muy interesante. La verdad es que creo que también es una síntesis yo creo que de todo el trabajo que vienes realizando desde hace harto tiempo y que plantea una serie de cuestiones bien críticas para los estudios de la sexualidad y los estudios de género inclusive, donde los estudios de la pornografía están ahí al borde, son como el hermano descarriado de los estudios de género, ¿ya? Que causan a veces mucha fascinación, pero también mucho rechazo. Entonces, y creo que el trabajo que ha hecho Christopher, creo que es los pocos trabajos que se ha hecho en Chile sobre el análisis desde los estudios culturales, ¿ya? Sobre lo que serían estas imágenes pornográficas, pero no solo la pornografía mainstream o esta pornografía hegemónica, sino más bien que a mí lo más interesante me parece el canon pornográfico, ¿ya? Más que analizar películas pornográficas como tradicionalmente uno creería, ya es como se logra indagar en esto que se llama la pornificación de la sociedad, como el canon pornográfico ya empieza a aparecer en muchas dimensiones, en la publicidad, ya en el cine, inclusive también en nuestras propias formas de regular la sexualidad. ¿Ya? Cuántas prácticas sexuales y fantasías sexuales están inspiradas también en el registro pornográfico. Bueno, abrimos el espacio de la discusión, preguntas, comentarios. Lo dejo. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Pedimos la palabra? Sí, con las manitos quizás. Es que yo no tengo el control, entonces lo tiene Christopher. Ah, ya. ¿Levantamos la mano nomás? Sí. Con la manito quizás también de... ¿Hay iconos acá abajo? Abajo sí. en el panel de abajo. Ah, caché, ya, listo. Ahí tienes la manito, alguien va a la palabra, ya, y en el chat. ¿Eso? Vale. Y después, bueno. Ya, Paula había levantado primero, después viene Claudia Andrea. Claudia Andrés.
Lo primero, agradecer el espacio. La verdad, Claudia, saludarte a ti, a todos los que están. No los conozco a todos. Me invitó ayer Christopher, lo encontré súper interesante y agradecer el espacio, agradecerte a ti, Christopher, lo que hay hecho. Eh, Me estoy recién metiendo en este tema, lo había escuchado, qué sé yo, pero en realidad sí tengo así como temas que me gustaría que me contaras qué está pasando, así como concretamente, ponte tú con toda esta cosa del sexo virtual en Chile, así como para tener otro acercamiento que lo encuentro interesante. Y en cuanto a las preguntas, encontré súper bueno tu concepto del pornógrafo, ¿ya? Porque lo que se me enreda aquí es en el fondo entre la pornografía, ¿cierto? Como una venta del espacio privado, pero según tú en una búsqueda del placer, y no me queda tan clara, ¿ya? Porque lo que veo más bien en una búsqueda de un narcisismo. O sea, cuando la Claudia también habla de este canon pornográfico puesto en todas partes, no me queda tan claro que nosotros ponemos la fotografía en Facebook, en Tinder quizás es más claro, pero en otras partes tiene que ver con esta construcción de hacernos empresarios de nosotros mismos, de vendernos, también para tener más redes, también para generar más negocios, también para tener más ego, y ahí veo como un tema así que me gustaría como conversarlo. Me rebotó toda tu presentación, me rebotó el tema ese, o sea, hasta cuándo en realidad. Y es más, a veces pienso como que todo el tema del erotismo viene disminuido, viene aplacado, el tema del cuerpo también, el cuerpo como, no sé, como instrumento, me gustaría ver cómo lo ves tú. Y después se me presentan como dos ideas que solamente como con compartirlas, ¿cierto? Con esta cosa como de la mirada, ya del poder mirar, ¿cierto? Como tú decías, uno de estos factores que va cambiando. Y me acordé ahí como con el feminismo también, ¿eh? Claudia también dijo algo, y como por nombrarlo, ¿cierto? Con la película de la Agnes Varda, creo, ¿cierto? Como esta mujer que finalmente como empieza a minar y como una postura, como va marcando una postura como más no sé si empoderada, pero una postura de una subjetividad distinta como de la mujer. O sea, eso lo encontré súper como interesante, la capacidad de poder mirar, de poder uno construir con la mirada. Y lo otro, así solamente por comentarlo y en un comentario abierto, a ver si podemos como divagar, ¿ya? Me pasó esta hipertransparencia, que yo siempre como que la dudo un poco, ¿ah? Esta hipertransparencia que queremos dar toda de mi información, decir finalmente quién soy, que finalmente no me la creo, no me creo esa hipertransparencia, creo que es un proyecto hiperoccidental, el proyecto de la luz, se cuenta de una hiperracionalidad que estaría atrás, y creo que esconde todo el trasfondo de lo humano, ¿ya? De lo abyecto, porque no hay una hipertransparencia, hay una hiperselectividad de lo que quiero presentar, esa es la verdad, con un fin que finalmente creo que tiene que ver con construirse un empresario a sí mismo, con posicionarse, ni siquiera sé si tiene que ver tanto con el placer, ¿ya? Y ahí se me mete con todo este típico, con todas las metáforas, así como en toda la tragedia, entre toda esta cosa oscura que no podemos dar cuenta, como de lo dionisíaco, de lo abyecto, y esta cosa tan occidental de la luz, de la transparencia, que no me la creo, así, la verdad, ya, o sea, como para comentarlo. Y me acordé ahí del libro de Tanizaki, ¿cierto? Elogio a la sombra, en el fondo en ese goce de lo oscuro, en ese goce de lo opaco también. ¿Ah? Entonces eso como para conversar. Gracias. Ya, como para ir respondiendo así como al tiro mejor. Así mucho tiempo para pensar, así también yo me resguardo, así como no tuve mucho tiempo para pensar. Con respecto al sexo virtual, si bien todavía no he indagado particularmente en eso, pero yo creo que es algo que me interesaría indagar actualmente, porque estoy pensando en la cuarentena, estoy pensando en la forma de distanciamiento social y en las parejas. Eh, yo también constantemente estoy revisando los cambios, los tópicos, por ejemplo, de páginas pornográficas, estoy revisando reviso como todo este mundo regularmente, ¿ya? Los estadísticos que sacan las páginas, y por ejemplo, actualmente había un aumento de una categoría que se llama Jerk Off Instruction, que son instrucciones de cómo masturbarse, ¿ya? Que son personas, incluso yo, por ejemplo, acá cotidianamente con mi micrófono,
con algún dispositivo, algún dildo, algo por el estilo, comienza a dar instrucciones a la persona de cómo debería masturbarse. ¿Ya? Que tiene todo un juego que tiene que ver con la dominación y una serie de otras características. Ya ha habido un aumento muy interesante de producción y de descargas de ese tipo de videos. ¿Ya? Bueno, y de vistas también. ¿Ya? Pero asimismo, las páginas las productoras se han innovado a sí mismas y han comenzado a ofrecer un servicio, porque ya no pueden producir videos, un servicio de webcam. ¿Ya? Es una cosa muy interesante ahí porque las actrices pornos comenzaron a gestionar servicios de webcam pagados, cosa que ya existía, ¿ya? O sea, desde Camporn en adelante esto ya existía hace mucho rato, eh, pero hay toda una conversión ahí, ¿ya? Que me parece, que yo creo que va a ser interesante revisar en un rato más, cuando un poco uno pueda sistematizar algo más adelante, o incluso ya después de la pandemia comenzar, no sé, pues, hacer entrevistas y ver así como cuál fue tu experiencia sexual durante la cuarentena, o sea, realizaste sexo virtual o no, y cómo se desarrolló, cuál era el juego que había ahí entre medio. Porque, claro, me imagino una serie de cosas muy diversas que pueden estar ocurriendo, ¿ya? En cuanto a lo que tú me planteabas sobre esta idea de pornografía, hasta cuánto, y que también está ligado con tu último comentario, hasta cuánto es efectivamente una transparencia, claro, y en cuanto efectivamente también es una búsqueda de placer o una búsqueda de posicionamiento. A mí me parece interesante porque, claro, esta idea de la hipertransparencia, de hecho ayer justo hice un comentario y tuve que releer un texto de la Judith Butler. La Judith Butler, en el prólogo del 99 del Género en Disputa, pelea con la gente que le pide claridad en su exposición. Claro, es un clásico ese prólogo al respecto de aquello. Y ella dice, bueno, ¿qué se oculta tras esta pretensión de claridad, esta pretensión de transparencia? Enuncia transparencia, entonces me parece interesante traerla a colación. Y dice, ¿qué mecanismos hay metidos dentro de esta petición de transparencia y de claridad? ¿Ya? Entonces yo ahí me imagino esta idea de la hipertransparencia, efectivamente no como una hipertransparencia que podríamos llamar que preexiste al acto de transparentarlo, ¿ya? Es decir, no como una intimidad que existiría realmente, sino como una realidad que se crea en el mismo acto de su exposición, ¿ya? Entonces, esta hipertransparencia, yo también por eso estaba en este continuo entre seguridad y placer, yo le ponía, ¿ya? Me parece que no se da toda la información tal como tú dices. Entonces uno también podría cuestionar la idea de que si es efectivamente una transparencia absoluta e hiper hasta el extremo, ya porque pasa incluso en las instituciones no dan toda la información, sino que dan ciertos tipos de información y se selecciona qué tipo de información es necesaria dar. Y finalmente con la idea del posicionamiento, claramente se selecciona la información y aquí le puse placer porque claro, yo investigo más que nada el tema de cómo se vincula con el mercado sexual. Claro, con esta idea de la sexualidad del género en redes sociales, pero claramente también opera, por ejemplo, no sé, estoy pensando en LinkedIn. En LinkedIn, por ejemplo, los nombres que se pone la gente, el otro día vi una compañera que se había puesto como que ella, su cargo era, no me acuerdo, era como gestionadora de nuevos talentos para las empresas, una cosa así era. Y su cargo oficial es selección de personal. Entonces, como también hay un embellecimiento de los cargos, hay un embellecimiento de las cosas que uno hace, a veces uno también lo hace en sus currículum, como que se pone que uno, o incluso ponerlo en inglés, hay todo un juego ahí que claramente uno diría, claro, esto no apela al placer propiamente tal, pero sí aspira a una especie de deseable. De ahí, tal como tú dices, tiene que ver efectivamente más que nada con el posicionarse, con el cómo yo quiero destacar por sobre el resto en esta misma idea de un empresario en sí mismo, pero casi de carácter pornográfico, que funciona a través de redes, de posicionamientos, de enclaves tecnológicos. Entonces, claro, si uno lo podría hacer en la lectura de narcisismo, podría ser, no me he metido mucho en esas temáticas, pero al menos sí, dándole la vuelta a tu interpelación, siento que por ahí podrían ser ciertas directrices. Y ahora estoy anotando quiénes vienen. Viene Claudia Claudia. Andrea y después viene Claudia Calqui, que también
Harta Claudia. Harta Claudia, sí. Bueno, primero que todo, gracias. Me impactó harto el desarrollo que hay hecho desde que éramos compañeritos ahí en el pregrado. Me siento totalmente una neófita en este tema. Tal vez incluso las preguntas que hagas sean un poco burdas porque fue mucha información. Agradecería también a lo mejor un listado de bibliografía porque lo encuentro súper interesante, tratando de resignificar, ¿cierto?, lo que es la prostitución burda que podéis ver en, no sé, estas típicas Brazers y, y páginas típicas de pornografía, ¿cierto? Pero me pregunto qué repercusiones tiene en sí la prostitución exacerbada de sí mismo, ¿cierto? Y también creo que coincido en esta búsqueda constante de placer en tanto a que si es que es tendencia a lo mejor la sobreexposición del sí mismo, uno quiere también acceder a ello, o sea, como también uno se siente ajeno a si es que no eres parte de eso, y tal vez pensando de que efectivamente si soy parte de eso, voy a obtener el mismo placer, o sea, y qué tan engañoso también es, entonces claro, mi pregunta es la repercusión. O sea, no sé si a lo mejor sea un elemento en sí que tenga como cosas buenas y cosas malas, tal vez netamente es una cosa como neutra. Y también pensando un poco a lo mejor en Oriente, porque siento que tal vez cómo se concibe la prostitución y la pornografía y tal vez como la exposición del cuerpo en sí, cómo se concibe en Oriente respecto a Occidente es distinto. Tengo entendido que, por ejemplo, en Japón, antes de los 1700, 1600, o sea, la pornografía igual era bastante accesible y era como súper explícita. Incluso el tema de lo que es la heteronorma era como un poco más diversa, ¿no? A diferencia de Occidente. Tal vez tenga que ver también por el tema de la religión, ¿ya? Y a lo mejor acá me estoy yendo como a muchos lados, porque en verdad es mucha información y agradezco lo estimulante que fuiste, pero me queda tal vez, si es que alcanzaste a retener todo, las repercusiones. Eso. Ya, sí, logré anotar al menos algunas cosas. Hay un proceso muy interesante que destaca el filósofo español Paul B. Preciado a propósito de la pornografía, que es lo que él va a llamar el circuito excitación, frustración, excitación. ¿Ya? La pornografía opera hay muchos mecanismos particulares sobre los cuales yo no profundicé actualmente, ¿ya? Pero cuando él habla de este circuito, habla que efectivamente la pornografía funciona por excitar un cuerpo, o sea, produce por ejemplo, un shot de placer, un pic de placer, pero a la vez también funciona frustrándolo, que es lo que podemos ver en una serie de experiencias contemporáneas, ¿ya? Es decir, y cuando uno lleva al exceso de esto, siempre hay un... ¿Cómo explicarlo? Yo siempre lo explico a partir de iPhone. Yo siento que es un ejemplo paradigmático, y que tiene que ver principalmente con la obsolescencia programada de los iPhone, ¿ya? Es decir, hay un pic de placer, el momento de, no sé, pues saqué el iPhone 6. 6 meses después, saco el iPhone 6S. Hay una frustración tremenda porque mi iPhone ya no es el contemporáneo, ya no es el actual, ya no estoy vigente, pero aparece otro nuevo. ¿Ya? El campo de la obsolescencia programada funciona en este circuito de excitación-frustración, de excitar constantemente y frustrar constantemente, ¿ya? Entonces, cuando uno se pregunta por este exceso quizás de prostitución, uno tiene que preguntarse también hasta dónde esta misma exacerbación por el placer también produce una serie de frustraciones por no lograr. Ya que, por ejemplo, ahí hay mucha gente que trabaja desde el mundo, no se puede, el Guillermo Rivera, por ejemplo, cuando trabaja en los temas de trabajo juvenil, ya con cómo se desarrolla todo un discurso para el sujeto emprendedor de sí mismo, el que tiene que desarrollar sus competencias, sus capacidades, y tiene que autogestionar, pero se encuentra de golpe con un mercado laboral precario, con un mercado laboral que no está preparado, o sea, hay una serie de situaciones que llevan a un fracaso de toda esa noción onanista, podríamos decir incluso, así, de autoexigencia, excitación, placer, y que se ve profundamente marcada y frustrada. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Si esto lo empezamos a ver en multiniveles y en todas las redes y en cómo se empieza a expresar en distintos focos, no sé si le ha pasado, a mí me ha pasado, yo me voy a exponer, me gusta exponer. Cuando uno está así como muy, por ejemplo, pasar toda la cuarentena actualmente, uno está así como muy deprimido, de repente ve una historia de una persona que dice, no, yo estoy muy bien, estoy haciendo ejercicio, me leí 10 libros,
hice 400 magíster en esta época y si tú no lo haces es que te faltó tiempo. O sea, que nunca te faltó tiempo, sino que te faltaban ganas. Entonces, y aquí quiero ligar con tu segunda pregunta, que vemos como hay una serie de tecnologías, de mecanismos, que hacen que esta distinción que al menos tú haces entre, por ejemplo, entre qué tanto uno lo quiere y qué tanto son exigencias, esta como disyuntiva se borra un poco, porque claramente son ambas a la vez, pero porque hay una disposición de una serie de tecnologías no pienso solamente en un celular, sino que pienso en prácticas, ¿ya? En discursos, en prácticas, en aparatos, en estéticas, ¿ya? Que llevan a que uno sea una exigencia y que uno lo interiorice como querer, ¿ya? Es decir, tiene una capacidad performativa, produce una serie de efectos, ¿ya? Entonces ahí esa distinción entre como el querer o es una exigencia de afuera o es de adentro, se desdibuja un poco en su límite, ¿ya? Y que opera nuevamente por este circuito, que es de excitación y frustración constante y perpetua. Ya uno lo puede ver en redes, mírense viendo redes sociales. Es una experiencia bastante particular de cómo uno tiene shots, es como subidones de placer y subidones de frustración, a cada momento y constante, ¿ya? Y sobre el tema de Oriente, aquí quiero hacer dos aclaraciones. Hay una conferencia de Foucault muy interesante que realiza la Universidad de Tokio en el 78 si no me equivoco. Si no me equivoco, se llama Política y Sexualidad, ¿ya? Ahí lo más interesante, porque claro, es la Universidad de Tokio, es Japón. Lo más interesante son las discusiones finales de la conferencia. Porque claro, ahí los estudiantes de Japón comienzan a hablar un poco de esta distinción de lo que sería, lo que ahí Foucault llama la distinción entre el ars erótica y las ciencias sexuales, ¿ya? Hablando principalmente de que Foucault diría, bueno, efectivamente en el Oriente hay más desarrollo de una ars erótica, es decir, un arte del erotismo, un arte del placer, ¿ya? Pero también hay que considerar que Oriente, hay una cosa muy extraña en la definición Oriente-Occidente, porque por ejemplo, si nosotros nos pensamos como un occidente cristiano, hay que pensar que el cristianismo es de Oriente. Entonces nosotros venimos principalmente de una influencia oriental, es decir, el cristianismo viene de Jerusalén, Jerusalén está en Medio Oriente. Ya hay un mito ahí, hay muchos autores de coloniales que trabajan esta temática, de que no somos plenamente occidentales, cuando en realidad tenemos un fuerte arraigo oriental, ¿ya? A propósito también de una serie de procesos de guerra, también una serie de cosas muy interesantes ahí, ¿ya? Pero también, como en la actualidad, también hay un proceso de occidentalización de Oriente. Y ahí los estudiantes en esa conferencia, en el 78, ya dan cuenta de este proceso de occidentalización de Japón, por ejemplo, en el cual comienzan a convivir yuxtapuestamente el tradicionalismo japonés con el modernismo occidental, ¿ya? Entonces, por eso te la recomiendo si quieres profundizar sobre eso, porque ahí al menos en esa discusión que se da después de esa conferencia se desarrolla un poco esto, ¿ya? Pero también considero que no habría que, y esto es una de las cosas que traté de plantear, pero lo voy a volver a marcar porque me parece muy necesario. Cuando yo hablo de la pornografía como un régimen de mirada, cuando hago referencia al texto de 1769, me parece principalmente importante para distinguir lo que sería la pornografía de imágenes explícitas de sexo, ¿ya? Y aquí yo trato de hacer una separación con toda la tradición que trata de analizar la pornografía como una imagen o como un texto explícito de sexualidad, ¿ya? Entonces me parece interesante rescatar lo que tú dices, por ejemplo, como en Oriente antes de no recuerdo qué siglo era como común y abiertamente haber imágenes de sexo explícito. Yo no sabría si llamarlas pornografía, porque pornografía, como vimos, es una categoría del occidente que empieza en 1769 y que me parece que aplicarla anterior a eso, a una noción, que sería lo que actualmente consideramos como pornografía, sería yo a veces le digo colonialismo histórico, pero sería casi ser, eh, en términos históricos sería ser poco meticuloso, ¿ya? Imponer una categoría moderna a otra época me parece un proceso un poco fuera de lugar, ¿ya? Entonces, por eso también quise desanclarla de la noción de imagen, porque ahí uno podría hacer hasta una discusión de qué es una imagen. Entonces, me he entretenido a propósito de eso. Eso. Ahora venía la Claudia Calquín, y según veo manos levantadas acá, después viene Mark Size. Sí.
yo quería un poco también responder a lo que señala Paula en relación a separar quizá esto del placer del narcisismo, que ve más narcisismo en estas prácticas quizás que más que el tema del placer. Yo creo que son registros distintos, o quizá esa separación obedece a otro registro, me parece, porque cuando pensamos desde el registro de los porn studies, podríamos decir, de los estudios pornográficos, evidentemente se basan en la lectura que hace Foucault sobre los dispositivos de la sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que enseña Foucault? En el fondo dice, no hay sexualidad que esté fuera del dispositivo sexual, ¿ya? Porque quizás hacer una distinción que en el fondo el placer está en otro lado, sería desde una perspectiva de Foucault pensar que hay una especie de sexualidad natural o sexualidad previa, por ejemplo, a la pornografía, y en la cual la pornografía vendría a instalarse, ¿ya? O a modelarla, a reforzarla, no sé. Como una relación como de dos situaciones distintas, podríamos decir, sexualidad por un lado, pornografía por otro, o sexualidad verdadera por un lado, o placer verdadero y placer de otro tipo. Entonces, justamente Foucault lo que enseña es que efectivamente la pornografía es parte hoy día de dispositivo sexual, y que el placer sexual ya no puede pensarse sin el registro pornográfico, ¿ya? Entonces, no lo desligaría, porque analíticamente, en el fondo, eso es lo que interesa finalmente la pornografía, porque como dice Christopher, lo pornográfico como objeto epistémico no es interesante porque sean imágenes explícitas, ¿ya? O sea, no es solamente eso, sino que tiene que ver cómo la pornografía, como también dice Christopher, y de depreciado, cuando hace este circuito de excitación, ya, pero que efectivamente está muy basado en la idea de dispositivo de Foucault, que efectivamente la pornografía permite una forma de sexualidad que se estructura, que se organiza, que se experimenta en torno a dispositivos visuales como en este caso, ¿ya? Y que en ese sentido la sexualidad humana sería una sexualidad cyborg, diríamos, hacia el estilo de Haraway, ¿ya? Porque no puede, insisto, ser pensada sin estos dispositivos técnicos, porque la pornografía no es solo, además, una imagen que muestra todo, sino que además es una industria, ya hay relaciones de género, hay relaciones de poder, hay relaciones económicas, que en el fondo, desde Foucault diríamos, bueno, eso todo se te mete dentro de la cama, ¿ya? O sea, no podemos pensar una sexualidad que no esté fuera, por ejemplo, del mercado de la sexualidad, ¿ya? O sea, el uso de los juguetes sexuales, el uso de los lubricantes, el uso de una serie de cuestiones que en el fondo están, no acompañan, sino que yo diría más bien estructuran en el fondo el placer sexual en la época contemporánea. Entonces, por eso creo que por eso es interesante introducir este registro, porque efectivamente también da luces de la particularidad de la sexualidad humana, ya a partir también de todo el desarrollo de la industria del sexo, ya entonces no separarlo, porque si no caeríamos en una idea de que existe una sexualidad previa a los dispositivos de poder, y justamente es lo que se quiere llegar al revés. Y efectivamente también me parece que hoy día esa distinción, a propósito de la pregunta que hacía Claudia sobre quizás los registros orientales, y tomando, como dice Christopher, esta distinción que hace Foucault entre el ars erótica y la ciencia sexual, y también me parece que esa distinción quizás Foucault funda también toda una línea, una analítica. Me parece que también es complicada tal distinción, yo creo que se disuelve, porque hasta qué punto, porque en el fondo el ars sexualis lo que nos dice es que Oriente extrae la verdad a partir del placer mismo, esa es la verdad, el placer, ¿ya? A diferencia de Occidente, y a partir de, sobre todo cuando la psiquiatría se hace cargo de la sexualidad, es que efectivamente el placer parece, o la verdad se encontraría más bien en un dispositivo normativo que definiría formas de placer permitidas o no permitidas, ¿ya? Pero efectivamente yo creo que esa disolución, o sea, perdón, esa distinción me parece que también es compleja hoy día, porque
efectivamente hoy día el aparato normativo ya no está funcionando tanto en el sentido de una sexualidad permitida o no permitida. Yo creo que hoy día todas las sexualidades más o menos están podríamos decir, no sé si esa distinción entre normal y anormal es tan fuerte hoy día, ¿ya? A propósito de esto de la diversidad, ya que a pesar de que igual la psicología todavía sigue se sigue erigiendo como un dispositivo normativo súper potente que todavía sigue clasificando las sexualidades y poniéndole etiqueta y mandando una sexualidad al plano de la perversión y otras sexualidades al mundo de la normalidad. Pero sí, efectivamente, y un poco conectando con lo que decía Paula, justamente es que esa verdad del placer hoy día, que quizás antiguamente era la arte erótica, yo no sé si puede quedar fuera hoy, a propósito de todo lo que implica el mercado de la sexualidad. Pensar de que en Japón quizás existiría una sexualidad que está fuera del mercado, y no creo que vaya por ahí. Yo creo que igual cuando Foucault hace esa distinción, toma en el fondo un registro antiguo, ¿ya? Está hablando quizás de una etapa precapitalista, ya, que efectivamente hoy día es muy difícil de ver, porque, como digo, o sea, Japón es donde existe la mayor industria del sexo, ¿ya? O sea, son los países que tienen mayor desarrollo, a pesar de que quizás tienen otras manifestaciones, pero no apelaría quizá a esta utopía Foucaultiana, yo creo, más que nada, de volver a un arte erótica, pero que no sé hasta qué punto hoy día es tan posible, ¿ya? Porque incluidos los discursos feministas, ¿ya? De empoderamiento de la sexualidad, de volver esto de la sexualidad como un arte, necesitan de unas ciertas prótesis, y usan prótesis, ¿ya? Para, o sea, si tú usas el dildo, ya con el dildo tienes todo un mercado de plástico, de todo, de siliconas, entonces, y por lo tanto de ciencia, ¿ya? También de ciencia sexual y que está puesta ahí. Entonces, son fronteras que hoy día quizás se están disolviendo, justamente. Sí, a propósito de eso mismo, yo por qué enunciaba esta conferencia de la Universidad de Tokio, porque Foucault vuelve sobre algo que ya había planteado en el volumen 1 de la historia de la sexualidad y me parece interesante, porque en cierto sentido se liga un poco con lo que yo le traté de exponer hoy día, que es que esta distinción que efectivamente la hace entre el ars erótica y la ciencia sexualis, efectivamente toma textos muy antiguos del mundo oriental, ¿ya? Pero él después vuelve también a pensar la ciencia sexualis como una práctica de una ars erótica. ¿En qué sentido? En la experiencia de placer que hay en el momento de analizar la sexualidad de las personas. Entonces ahí él tiene en pocos párrafos en lo que lo desarrolla, en cómo hay un placer en la escucha. Hay un placer en la escucha, y esto me recuerda a un meme. Perdón, yo siempre explico todo con memes. Hace un par de semanas, ni siquiera un par de días, un amigo subió un meme que era como, ¿y te gusta el cagüín? Y decía, claro, si soy psicólogo, me formé 5 años para que me gustara el cagüín. Entonces estoy pensando un poco también en eso, en cómo también hay una cierta subjetividad que disfruta un poco de escuchar, de mirar, y cómo en ese desarrollo de un conocimiento al respecto de esto que sería la ciencia sexual, y el desarrollo de un conocimiento sobre la sexualidad y una práctica científica sobre la sexualidad, también hay cierto placer. Incluso estoy pensando en esta idea de la vocación científica, por ejemplo. En cómo dicen, no, yo es que yo tengo una vocación científica porque tengo la curiosidad de conocer más, de saber las profundidades del universo, y también hay y por eso poco después termina problematizando esta distinción, y ahí en esa conferencia, en las discusiones, se termina problematizando. Por eso también me parece interesante, porque ahí hace esta misma distinción que dice Claudia, que es entre el Japón más tradicional y el Japón más moderno, que están yuxtapuestos en cierto sentido en Japón. Japón tiene una cosa muy extraña de yuxtaposición de sus tradiciones con todo lo que es lo contemporáneo. Pero también quiero hacer hincapié en esto, no creo que Japón ni el mundo oriental sean como una utopía de la revolución sexual, por llamarlo de cierta forma, porque no sé, y voy a tirar una cuña. Yo hace rato tengo ganas de trabajar en un artículo
que es trabajar el hentai, la producción erótico de anime, la producción pornográfica de anime japonés, como el paradigma de la pornografía, principalmente porque me parece que en el hentai y en toda la censura que hay en el hentai se logra expresar más que nada que el porno no es una imagen. Porque a qué voy con esto es que el hentai, todo el órgano sexual están pixelados, están censurados, ¿ya? Pero aún así, el hentai, por ejemplo, es la categoría de porno más consumida en Chile y en Latinoamérica, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, ¿cómo algo que está censurado, si uno dice que ya el porno es una imagen de sexo explícito, cómo la censura del sexo explícito es lo más visto en Chile? ¿Cómo produce placer o produce todo este movimiento que produce lo pornográfico si todo está tapado? Y yo tengo toda otra serie de hipótesis, por ejemplo, que el hentai permite transgredir y permite poner en tensión ciertos aspectos que para la sociedad actual serían, comillas, tabú. Por ejemplo, el clásico anime de el sexo incestuoso, el sexo pedófilo, cómo el anime logra transgredir todas esas barreras, pero a la vez que hace, las vuelve en una especie de limbo entre lo real y lo no real. Es decir, lo suficientemente real porque es una animación que está ocurriendo, está ahí, pero a la vez es lo suficientemente no real porque no se está realizando de forma real. Entonces como que logra articular una serie de componentes desde el mundo oriental que logran en cierto sentido eh, traducir la experiencia pornográfica del mundo occidental. Eso tiene que ver también principalmente con que, claro, pues Japón se constituye como la principal, se constituye como la principal industria del sexo. De ahí, como dice en el chat Catalina, claro, pues también hay toda una superposición, también hay una cyborgización, podríamos llamar, del sexo en el hentai, donde ya no hay penes, sino que comienzan a hacer tentáculos, comienzan a hacer máquinas, comienzan a hacer otras cosas para que sí pueda ser representado. Entonces también así como, ¿es efectivamente la pornografía humana? ¿O estamos hablando de una pornografía ya casi post-humana? Claro, ahí hay toda una cosa de mezcolanza cultural. Eso. Ahora venía Mark, y después había levantado la mano Rodrigo Guerra. Cris, perdón, ¿está tratando de entrar gente todavía? Sí, no, sí estoy aceptando todo. Vale, ya. Sí, estoy atento, estoy atento. Estoy en todos los... Oye, sí, hay que dejarlo así libre para lo que... sí. Mark, Bueno, gracias a ti y gracias a la Claudia. Encuentro que es necesario hablar toda esa temática. Y para mí un poco el problema es que va a muchos lados, qué sé yo, dimensión histórica, el caso especial de Chile, el punto del mercado en eso. Pero déjenme asociar un poquito como corresponde a mi edad. Yo soy un hijo de los 60, obviamente, donde ingenuamente, por parte con razón, obviamente, estábamos leyendo Marcuse y cosas, autores de ese tipo, y para nosotros era claro que la prohibición, la censura, la presión era una cosa capitalista, patriarcal, y hay que romper eso. Y la liberación, la liberalidad, digamos, de la sexualidad fue la cosa que nos va a liberar. Y eso llegó a un punto en que entonces militantes del Partido Verde, que en ese entonces estaba como casi un partido revolucionario, favorecieron, fomentaron y eran abogados del sexo con niños, hasta el punto que habían como parvularios donde se hizo
relación erótica con niños por parte de los educadores. Y en ese contexto me interesa mucho la parte, ¿qué es el rol del niño en todo eso? ¿Ya? Una parte, como tú dijiste muy bien, de la emancipación de Chile era el violento quebrada del tabú del abuso de niños, y como el caso Caradima y otros, en que se pudo acusar y se puede dar una voz a víctimas, digamos, una voz a esa cosa. Me parecía muy, muy importante todos estos movimientos y este caso. Todavía, claro, estamos con una enorme cifra que no, ni siquiera tienen voz todavía. Digamos, es un temazo, me parece. Bueno, la otra cosa, como que Claudia ya aludió, la parte económica, la parte del mercado, digamos, la prostitución siempre ha sido un negocio. Lo obvio es su raíz o su carácter. Pero ahora el exhibicionismo, la cosa individualista de mostrarse, y el mercado como Tinder, etcétera, ha tomado una enorme cantidad en la bolsa. Estos, ustedes saben, ustedes grandes empresas, Facebook y compañía, están adelantando las empresas tradicionales, y por parte porque tienen ese importante sector de mercado, y se hace mucho más business que solo como comprando y vendiendo cositas que tienen que ver directamente con la sexualidad, sino toda la publicidad y el mercado de los datos, el tráfico de datos por ese mercado de la pornografía y de la, bueno, sexualidad. Es muy importante. Disculpen que es como son un poco libres asociaciones de mi parte. Bueno, claro, no soy con el tema realmente, a pesar que lo encuentro muy importante. Ya, eso no más. Hay un tópico muy importante que menciona Marc, que es el tema de la sexualidad infantil. Yo una vez traté, de hecho era mi primer proyecto de tesis de magíster, tratar de abordar esta temática de la sexualidad infantil. Es una temática sumamente compleja porque hay un punto en el cual uno tiene que tomar una delimitación bastante clara, por ejemplo, y tal como tú mencionas, hay una serie de movimientos que volvió completamente y que está siendo cada vez más patente, al menos en la discusión en redes sociales, o no sé si las redes sociales cambiaron sus tópicos de conversación y esto siempre estuvo, eh, pero se han hecho bastante visibles estos grupos que tratan de decir, por ejemplo, que la atracción sexual por niños es una orientación sexual. Lo que ha provocado toda una serie de discusiones polémicas en redes sociales, se han formado cuentas casi de pornografía infantil. Entonces siempre hay un punto muy delgado en el cual cuando uno trata de abordar desde los estudios pornográficos en la infancia, que es, bueno, ¿cuál es el límite? Claro, y ahí uno tiene que, al menos lo que yo creo, uno no puede caer en el relativismo extremo, ¿ya? En el decir, bueno, toda una construcción social y ya está. Sino que efectivamente uno tiene que entender que uno habita en ciertos marcos epocales y en ciertos marcos éticos, políticos, reglamentarios, legales, ¿ya? Que constituyen la realidad que uno habita. En ese sentido, por ejemplo, para pensar en la actualidad de la pornografía infantil, yo creo que también habría que pensar necesariamente en los procesos y los cambios en las nociones de infancia que han habido en el último tiempo,
Asimismo, pensar los cambios en la esperanza de vida y en la constitución de nuevas etapas en la vida. Por ejemplo, antes ser un niño era, no sé, pensar un niño en el 1930 es muy distinto a pensar un niño en el 2020. ¿Ya? También pasando por la creación de la categoría de juventud, que también se extiende cada vez más y que nos lleva efectivamente a pensar que la infancia en la actualidad es una infancia totalmente distinta a como era hace 40, 50, 60 años atrás. Entonces, claro, ahí como plantea Claudia en el chat, efectivamente, ¿hasta qué punto uno puede hablar de pornografía infantil, abuso sexual infantil, o de, por ejemplo, dejar que los niños desarrollen su sexualidad libremente? Entonces, a mí me parece un tema sumamente problemático, y por eso nunca lo terminé abordando, porque uno siempre está en el riesgo, o incluso, no solamente uno, sino que también se está en el riesgo de que cualquiera utilice tu investigación, tu discurso, como le ha pasado a filósofos anteriormente, como le ha pasado a mucha gente que investiga, que cierta gente lo lea y lo tome como la validación de, ¿ya? En ese sentido yo siempre soy partidario de pensar, en este sentido, que no cae en el relativismo extremo, sino que efectivamente no está circunscrito en determinadas normas, marcos institucionales, morales, que son epocales, ¿ya? Entonces en la actualidad, claro, hay una infancia que es muy distinta a la infancia que era anteriormente, entonces yo no sabría si validar esas cosas, ¿ya? Pero lo que sí me parece necesario e interesante destacar es la dinámica que hay con la infancia en la pornografía, ¿ya? Casi desligándome un poco y haciendo casi la suerte del clásico amague del cientista social y del científico en general, de decir, bueno, yo no voy a dar opiniones, voy a dar descripciones de la realidad, casi recurriendo a esa estrategia discursiva. Efectivamente, cuando uno analiza todo este campo de investigación sobre lo que es lo pornográfico, en páginas, por ejemplo, ya de pornografía, para ponerle en la investigación más mainstream, la categoría de infancia, de adolescente, de latín, como latín, es muy recurrente. Asimismo, por ejemplo, en los videos hentai se prolifera mucho esta especie de deseo y esta especie de consumo por la infancia, podríamos decir. Pero hay un... No, o sea que me compliqué mucho. Efectivamente, para mí es un terreno sumamente complejo. Yo no tengo una postura al respecto de particularmente, ¿ya? Sino que particularmente pienso que está particularmente... Bueno, me declaro incompetente, debo decirlo. Christopher, ¿puedo añadir ¿Sí? algo ahí? Es que yo creo que hay que, como dices tú, despejar, porque es como cuando se habla de prostitución infantil. La prostitución infantil no existe, es abuso sexual, Claro. ¿ya? Es violación. O sea, no podemos decir que los niños tienen una posibilidad de transar sexo por dinero, no es así. ¿Ya? Es abuso, violación, como le quieres llamar. Y me parece que lo mismo que pasa con la pornografía infantil, yo no hablaría de pornografía infantil, lo sacaría del registro pornográfico y lo pondría en lo que sería El abuso sexual. el abuso. Es abuso nomás, ¿ya? Porque además también tenemos nosotros un marco bien quizá errado respecto a la pornografía y los debates que se han ido dando también en el feminismo, porque si pensamos que en los países donde está mayormente regulada la pornografía y la prostitución también, que va muchas veces de la mano, como países como Suecia, ya Holanda, efectivamente son países donde hay mayor protección de los derechos de las mujeres. O sea, lo que es la prohibición, los países más prohibitivos, tanto de la pornografía como de la prostitución, son los países en donde los derechos de las mujeres están muy atrás, como el caso de China, o sea, Chile, o sea, y China también, ¿ya? Pero Chile tiene, o sea, un marco restrictivo, un marco absolutamente muy represivo en torno a estos dos ámbitos, pero a la vez tenemos una situación en términos de protección de derechos de las mujeres que nos vamos a comparar con la situación de Suecia o Holanda, por ejemplo, que son dos los grandes países que tienen una mirada mucho más abierta. Entonces, o sea, ese es un elemento que te permite, que ya te dice algo, creo yo. Y por otro, en la disputa en torno a si la pedofilia es orientación,
yo creo que también, más que ponerse, ocupar un lugar en ese marco, ¿ya? Que te dice es orientación o no es orientación, me parece que es mejor, es discutir ese rayado de cancha, ¿ya? Porque en el fondo, la idea de orientación misma también me parece sumamente problemática y sumamente normativa, porque en el fondo, ¿quién decide qué es una orientación o no? ¿Ya? Un grupo de psiquiatras, un grupo de psicólogos, una sociedad, un juez, ¿ya? O sea, me parece que quizás más que preguntar si la pedofilia es una orientación o no, me parece es que hagamos estallar la idea misma de orientación, ¿ya? O sea, yo creo que en el fondo es el rayado de cancha que te obliga a posicionarte, si esto es una orientación o no, a decir es que el problema no es si esto es una orientación o no, sino que es la construcción del límite entre aquello que es orientación o no. Y creo que si uno dice no o sí, en el fondo de todas maneras está validando un régimen normativo que pareciera que alguien decide si son orientaciones o no. Ahora, creo que la discusión va por otro lado, que tiene que ver con el campo ético, que tiene que ver con el campo de la justicia, ¿ya? Que efectivamente, o sea, tú no puedes pensar que una sexualidad o validar un placer porque a ti se te antoja, sino porque efectivamente, tal como decía Foucault, la sexualidad se construye a partir de un dispositivo ético también. Entonces, o sea, la discusión va por otro lado más que por la discusión psiquiátrica, que yo por lo menos no la valido desde ningún punto de vista. O sea, a mí me da lo mismo si la psiquiatría dice la pedofilia es, porque también me da lo mismo si dice si la homosexualidad es orientación o no es orientación, porque me parece que ese rayado de cancha, ese lugar donde se está discutiendo, me parece que es el que justamente hay que hacer estallar, hay que cuestionar. Efectivamente, como dice Claudia, yo me di muchas vueltas para tratar de decir algo similar, pero efectivamente estamos dentro de un marco particular que nos hace pensar también que efectivamente todo esto que, y no lo había pensado así como dice Claudia, efectivamente dejar de hablar de pornografía infantil, de prostitución infantil, sino que hablar derecha ilícitamente de abuso sexual infantil. Porque efectivamente creo que por ahí Krishna lo puso, estamos frente a una problematización de relaciones de poder. Efectivamente, la infancia. Por ejemplo, hay en lo que podríamos llamar prostitución infantil. Efectivamente, es la infancia que de forma autónoma está ejerciendo la prostitución, hay toda una red de por medio, hay toda una serie de trances de por medio, es decir, también cómo hemos constituido la infancia como un sujeto que está dentro de redes de poder. Y efectivamente no la podemos pensar fuera de un aparato familiar, fuera de un aparato de gente que decide por. Entonces me parece muy interesante lo que dice Claudia de efectivamente dejar de hablar de prostitución infantil, pornografía infantil y hablar lícita y llanamente de abuso sexual. Lo cual también se acompaña efectivamente, como les decía, con el marco reglamentario y ético que tenemos en la actualidad. O sea, y aquí que algo que me parece muy interesante, que es no caer en el relativismo, lo voy a insistir, no caer en el relativismo extremo de decir, bueno, todo es construcción social y la infancia puede ser una construcción social y la podemos subvertir, porque eso ya Butler nos decía, es decir, estas cosas no son solamente lingüísticas y no es solamente de yo decir, voy a dejar de ser, no sé, por ejemplo, Christopher, voy a ser X, y solamente por el hecho de denunciarlo voy a dejar de serlo, sino que efectivamente todo un conjunto de dispositivos, de aparatos, de instituciones, de reglamentos, de marcos éticos, legales, deontológicos, políticos, que me constituyen como lo que yo soy. Entonces no es que estemos en un vacío de relativización, sino que efectivamente estamos marcados dentro de ciertas directrices que tienen efecto de realidad. Y en esas directrices de efecto de realidad, efectivamente, como dice Claudia, deberíamos pensar lícita y llanamente toda esta discusión como abuso sexual infantil. E incluso me parecería también, retomando un poco la discusión, que es lo otro que anunciaba Mark, que es cómo también todo esto se erige a partir de una demanda por mayor libertad en sexualidad, ¿ya? Y que, claro, marca cierto periodo de los 60, de los 70, con las revoluciones sexuales, y en Chile particularmente en los 90, a partir de lo que se llamó, ¿cómo se llama esto? El destape a la chilena, y lo que fue en España, el verdadero destape de la España posfranquista, con esta exigencia de libertad y de más sexualidad. Pero también tenemos que pensar con cómo todos estos movimientos que exigían mayor libertad sexual, al final terminaron siendo recapturados y fueron plenamente, comillas, derrotados, podríamos decir. Por ejemplo, hay un caso paradigmático para el feminismo que es la píldora anticonceptiva.
La píldora anticonceptiva que se veía como la mayor cantidad, como la que venía a imponer la libertad de la sexualidad femenina, de tratar de desligar la feminidad de la maternidad, terminó derivando en la mayor regulación hormonal de las mujeres había en la historia. Siendo que se inauguraba y vociferaba libertad sexual, ¿ya? Y así mismo, por ejemplo, en los 90 en Chile, con toda su destape a la chilena, toda esa libertad, con el chacotero, Expandex, Adrenalina, la Casa de Cristal, terminó operando como un mecanismo de consenso. Es decir, bueno, mira, todos tenemos sexualidad, todos tenemos ciertos problemas y vamos a negociar. Entonces, claro, no solamente pensar la lucha por la... No sé si sería así como decir, estamos oprimidos, necesitamos libertad, es la única solución, sino que yo pienso que habría que complejizar el campo, tal como, y perdónenme con esto, porque yo soy sumamente Foucaultiano, efectivamente como también las luchas por la libertad sexual han terminado derivando en mayores regulaciones por la sexualidad. Y que no siempre habría que vociferar una opresión de la sexualidad, sino que ver también cómo es reglamentada, porque ahí es donde uno ve, por ejemplo, prohibición, reglamentación, también hay producción. Por ejemplo, el otro día discutía con un amigo que me decía efectivamente, no, mira, la pornografía se debería regular, debería desaparecer, y le decía, ya, mira, va a desaparecer de la web regular, sí, pero va a generar todo un mercado en la deep web. Y todo eso que está pasando va a comenzar a haber toda una especie de mercado de trata, van a empezar a aparecer identidades patologizantes por parte de la psiquiatría, van a empezar a aparecer otras cosas entre medio, marcos legales, reglamentarios, que van a empezar a definir todo un conjunto de prácticas y de identidades sexuales a partir de la prohibición totalitaria de la pornografía en Internet. Y todo eso va a pasar. ¿Qué pasa? No lo vamos a ver en nuestro patio trasero, es decir, no lo vamos a ver en la web clásica. Y que incluso va a derivar en cosas aún, que podríamos decir, peores de las que conocemos actualmente. Como efectivamente va a derivar en trata, va a derivar en otras clases de mercados. Así que ese discurso por la libertad y de la liberación y que deberíamos ser más libres, también habría que ponerlo en tensión, un poco. Porque hay que ver mejor cómo es administrada la sexualidad, más que si es oprimida o es libre. Guerra quiere hablar también. Si Guerra tenía la mano levantada, se me hizo. Ya, bueno, hola Christopher. Bueno, de nuevo agradecer tu exposición y de nuevo agradecer el espacio, digamos, que han generado en la escuela, ¿no? Yo, nada, algo que estoy de verdad pensando como recién, digamos así, con un propósito un poco siguiendo las cosas que decía Chris ahora y también un poco en el taller. Y a propósito de esta genealogía espuria que dice Christopher, o sea, marcando ciertos puntos de desarrollo para llegar a la pornificación actual, al Corvic, o esta imagen súper interesante del pornógrafo de sí mismo, ¿no? Lo que yo estaba pensando es que qué tanto coincide esa figura del pornógrafo, o sea, o del hacer espectáculo de sí mismo, con otro, pues, digamos, fenómeno o construcción, si quieren, muy común, que está muy común para pensar las condiciones, por ejemplo, del trabajo, y no solo el trabajo, sino a nivel social, que es la idea de precariedad. O sea, porque estaba pensando que hay una especie de, quizás coincidencia que no sea meramente una coincidencia entre las dos categorías. O sea, me explico. Por ejemplo, una cosa muy obvia es que cómo... lo que dice a propósito de Christopher, cómo la cosa canónica un poco de división del espacio público y privado eso va subvirtiendo a través de la misma lógica de la mirada hacia lo privado, y un espacio, claro, muy bien propio del siglo XX, que fue un espacio que estructuró las áreas del trabajo productivo y reproductivo, la esfera pública y privada, y eso es muy propio del capitalismo industrial. Entonces, al ir perdiéndose estos espacios, también se va perdiendo ciertas condiciones de estabilidad del empleo, precisamente, y finalmente llegamos a esta idea de todos nosotros que nos vivimos como sujetos precarios, que no es lo mismo que ser necesariamente pobres, es más bien una especie de, como diría Butler, si tú querís, de desposesión. Pero yo estoy pensando cada vez más que esta desposesión va curiosamente coincidiendo. O sea, nosotros como desposeídos, como precarizados, curiosamente somos precarizados casi en todo, excepto la posibilidad de mostrarnos.
Y a propósito de tú decías el teletrabajo ahora, lo que estamos haciendo es como ya todo precarizado, puede ser de derecho, no sabéis si el contrato te va a llegar a fin de año o no, bueno, es un ejemplo nomás, en este caso, entonces estamos grabando. Eh, pero, curiosamente, de lo que no estamos siendo precarizados es de la imagen. Es como lo que pasa, yo siempre pienso a propósito de lo que tú decías en los reality coincide la expresividad con la precarización absoluta de derechos, como cuando te cambia la regla del juego, digamos así. No, todo puede pasar, te cambio la regla, ahora es esto, y claro, lo único que queda es mi posibilidad de mostrarme, de engrupir, eh, claro, como dice Claudia, como la imagen pobre, entonces, pero algo que estoy pensando hacer, ¿no? Eso como tratando de unir los estudios pornográficos, digamos, con los estudios del trabajo, ¿cómo podemos pensar esa relación pornógrafo, si quería, o de pornografía con la idea de precariedad? Eso. Sí, de hecho, es una cosa que a mí me interesa bastante y que no lo he desarrollado profundamente, pero sí siento que va en una cierta línea. De hecho, en un momento también traté de desarrollar algún proyecto o algo vinculado con el trabajo sexual, entendido no el trabajo sexual así como lo entendemos decimonónicamente, decir como, sino que entender esta forma de trabajo, el trabajo del autopornógrafo de sí mismo, eh, efectivamente dentro de lo que se considera en los estudios del trabajo como la precarización. eh, entonces, me parece interesante porque estoy pensando, por ejemplo, en lo que hemos vivenciado varios desde la arista del teletrabajo, o desde lo que se ha evidenciado, por ejemplo, en lo que se llama en estudios organizacionales como la doble presencia. ¿Cachai? O sea, en cómo, hasta qué punto tu trabajo se queda en tu trabajo y hasta qué punto tu vida se vuelve tu vida, o tu vida se vuelve el trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí, para traer nuevamente a Japón a colación, hay un fenómeno en Japón que se llama karoshi, ¿ya? Que no es Sí. la pasta de mamá, es karoshi, ¿ya? Karoshi es la muerte por exceso de trabajo. Una cosa bien extraña que ellos le pusieron su nomenclatura, porque claro, un fenómeno que ocurre allá, a propósito también de cómo el japonés desarrolla todo lo que es por llamarlo de cierta forma, un compromiso, una vocación por la empresa, ¿ya? Estoy a punto de carrillar, claro. ¿Y qué me pasa? Hay una serie de desarrollos de ley, decía así como que le parecía riesgoso que las empresas, las organizaciones al final tuviesen alma. Y cuando uno comienza a pensar cómo los estudios organizacionales han comenzado a desarrollar toda una nomenclatura de cultura organizacional, de cómo volcar la subjetividad sobre la empresa, de ponerse la camiseta, han estado a la par con esta serie de mutaciones, que claramente yo lo digo como pornográfico, pero no es porque todo sea porno, sino que efectivamente me parece que lo porno es un paradigma, es decir, un ejemplo ejemplar, por usar las palabras de Agamben, que las retoma de Kant en realidad, pero por retomar esas palabras de ejemplo ejemplar, es decir, es un ejemplo de funcionamiento, pero que destaca por sobre otros ejemplos, porque condensa en sí mismo una serie de funcionamientos que operan en otros terrenos y en otros territorios. Entonces, claro, con el mundo del trabajo es donde también se ve esto fuertemente, e incluso voy a pensar en otras formas de trabajo que han recurrido a todo esto de red social y de contacto y de mantenerse en tendencia, por ejemplo, los trabajos por Herbalife, que también puede ser un ejemplo clásico o no sé, por la consultora Avon, que es un poco más clásica del barrio chileno. Es decir, de cómo también hay una especie de tercerización laboral, como no tiene vínculo directo con la empresa, sino que básicamente tú vendes los productos y adquieres cierta comisión al respecto de esa venta, o por atraer más gente. Y que todo eso también empieza a funcionar por, comillas, red social, no red social entendida como Facebook e Instagram, sino que también de cómo agencias, una red de ventas y una red de distribución estable. De cómo, por ejemplo, la señora que tiene el catálogo Avon del barrio es la señora más conocida del barrio. Incluso, esto también es para desmarcarlo un poco de las tecnologías digitales, por llamarlo de cierta forma, por el internet, sino que ya está en otra forma de funcionamiento que es clásica chilena, que es la vendedora Avon del barrio, que tiene que gestionar toda una red, que la revista circula por la red, por la feria incluso circula la revista, que es una cosa más sucia que la revista Avon que circula por el barrio.
y que efectivamente tiene que gestionar esa red, mantenerla vigente, estar ahí constantemente y perpetuamente. ¿Ya? Que es lo mismo que después le pasa al vendedor de Herbalife. ¿Ya? Pero también, y a propósito de esto, hay también toda otra serie de procesos que comienzan a aparecer con las redes sociales y con las tecnologías digitales, porque es lo que algunos han llamado la uberización del trabajo. De cómo también a partir de mi dispositivo móvil, de mi GPS, de mi geoposición, comienzo a gestionar todo lo que es un trabajo, desde el Uber, el Rappi, y que genera una serie de procesos de precarización. ¿A qué nos referimos con precarización? Y que no que sea pobre necesariamente, una persona puede ganar mucho dinero, por ejemplo, haciendo Uber, pero si le roban el auto en Uber, Uber no se hace cargo del Uber, o sea, del auto. Si le pasan una multa, Uber no se hace cargo de eso. Si hay un accidente laboral, Uber no se hace cargo de eso. Entonces, claro, todo esto ha generado toda esta serie de movilización de un movimiento en el cual dice, bueno, tenemos esperanza, puedes trabajar por Uber por último. Incluso Uber salvó la economía chilena en cierto periodo. Pero efectivamente eso es acompañado de un proceso de precarización extremo, ¿ya? Que por ejemplo le pasa mucho a lo que se conoce como el boletariado. Toda esta gente y que me incluyo dentro de ello, que no trabajamos con contratos, sino que boleteamos. Y que hay toda una serie de procesos económicos, financieros, políticos, reglamentarios que están acompañados, además de la sensación de que en cualquier minuto te pueden desvincular. Y no tienes derecho a pataleo. De hecho, por ejemplo, yo haciendo boletariado, han habido boletas que no me han pagado, simplemente. Y que después hay ciertos procesos legales con los cuales se pueden deshacer de esa boleta y tú quedas efectivamente con los servicios cumplidos, pero sin pago. Entonces, como también, si bien es un funcionamiento que no opera exactamente en el mismo registro, tiene particularidades, singularidades que me parecen que pueden ser movidas de un lado al otro. ¿Ya? Y por eso tampoco me he metido tan profundamente, pero siento que hay cierto proceso de precarización también en todo esto que hablo de la pornificación epistémica, y que al menos he acompañado. Y que de lo que podríamos llamar la gubernamentalidad tiene ciertas tecnologías que son compatibles. Es decir, son procesos distintos, pero que a la vez tienen ciertas tecnologías que operan en el mismo registro, pero otras no. Eso. Oye, pero no hay que olvidar también a propósito del trabajo, porque efectivamente la pornografía también es un trabajo. O sea, hay gente que se firman contratos en la industria. Y curiosamente es la única industria en donde las mujeres ganan más dinero que los varones. Entonces, claro, y se dan una serie de condiciones, o sea, todo tipo de trabajo, o sea, tienes una industria, y digo, con contratos, donde efectivamente las mujeres ganan más, ¿ya? Pero también tienes formas inclusive autogestionadas también. Entonces, en el fondo ves toda la variedad de trabajos y formas de pensar también la relación con la fuerza de trabajo, sexual en este caso, que plasman en el fondo todas también las que existen en otras formas de trabajo, ¿no? Entonces yo puse acá un texto de la Ito Steyer, que ella es una esteta, filósofa del arte y performance, japonesa alemana, ¿ya? Es bien interesante ella misma. Tiene harta performance, instalación y todo, y ella habla esto de los condenados de la pantalla, dice ella, y analiza, dice, la imagen hoy día es una lucha de clases, ¿ya? Entonces habla de la imagen pobre, porque la imagen pobre en el fondo es esta imagen que se le va bajando la calidad, el pixeleado, ¿ya? Entonces la imagen así cada vez más cutre, más chunga, así como que ya fea, a diferencia de las imágenes que tienen propiedad de autor, que uno no las puede bajar, que hay que pagar, ya que están hechas con cámaras digitales de alta resolución, ya a diferencia de estas imágenes en el fondo que empiezan a circular y que se empiezan a gastar en el fondo. Entonces empiezan a bajar la resolución y ella hace toda una defensa de la imagen de baja resolución, dice ella. Por eso dice, son los condenados de la pantalla, toma la metáfora de Fanon, me parece. Entonces, los condenados a la tierra, no me acuerdo cuál de de estos postcoloniales que habla de esto, de los condenados a la tierra. Entonces está bien interesante los trabajos que hace ella, y como le digo, tiene harto video,
video performance. Eso. Bueno, más palabras. Me parece que comentarios. Estamos, parece, ¿no? Y al parecer sí. Bueno, no sé, Christopher, si quiere ya terminar, ¿algunas palabras de cierre? ¿O? Bueno, sí, por ahí la gente me había dicho que quería como más bibliografía o estudio al respecto. Aquí viene mi parte en la cual yo también soy un pornógrafo de sí mismo. Y que aparte de todos estos estudios grandilocuentes que uno tiene, que uno trabaja igual, yo también estoy desarrollando un proyecto, una especie de cosa que es casi de pasión, la hago más que nada, de divulgación de al menos todas estas cosas que yo he ido haciendo en el tiempo. Yo tengo una página de divulgación en Instagram, es elurbi.na, ¿ya? En donde también ahí promocioné un taller de introducción a los estudios pornográficos, ¿ya? Ese taller está totalmente gratuito en internet, está vía YouTube, si bien se hicieron sesiones presenciales, y está todo el material disponible en una carpeta de Drive que ustedes pueden acceder ahí entre medio en la página. Hay toda hay links y todas esas cosas, ¿ya? Entonces, si a alguien le interesa profundizar, ahí hay una serie de materiales de bibliografía donde ustedes pueden profundizar desde lo que hablé al comienzo, esta genealogía de la pornografía. Después trabajé la idea de, no me acuerdo, por qué estudiar lo pornográfico y lo contemporáneo, y la idea de el pornógrafo de sí mismo. Esas son las 4 sesiones que tratamos de desarrollar con un conjunto de personas ahí que están ahí. Sí, el Instagram, lo voy a dejar en el chat porque Sí. esa es la página. Ah, tengo un privado. Sí. Ya que ahí estoy desarrollando una serie de procesos de divulgación. Yo les digo, a mí me interesa bastante la divulgación, siento que en ciencias sociales y en filosofía, humanidades y ciencias sociales, la divulgación se da bastante poco y por parte de, ¿cierto?, de las personas menos indicadas. Estoy pensando, no sé, en Pilar Sordo, los psicólogos que salen generalmente en la televisión. Y me parece que es algo muy distinto a lo que ocurre en ciencias naturales y exactas, porque siento que los procesos de divulgación ahí se realizan por los investigadores que están haciendo Sí, investigación de punta. Mientras sí. que en ciencias sociales tenemos esa deuda de ligarnos con los procesos de divulgación. Entonces estoy tratando hace rato en realidad de desarrollar ese proyecto. A mí también me da un poquito de alegría hacerlo, de discutir con la gente me manda mensajes, reflexionamos en conjunto, a veces hacemos discusiones grupales, entonces es algo bien entretenido, ¿ya? Así que eso, Bueno, también invitarlos a que revisen la página si quieren profundizar, ahí está todo el material que ustedes pueden acceder. Hay una carpeta aparte de otras temáticas y cosas por el estilo. Y si tienen dudas, consultas, me pueden contactar, yo siempre estoy abierto a responder. Y eso, muchas gracias por haber venido, por haber participado y eso. bueno, Christopher, muchas gracias por, sí, un aplauso, ¿vale? Un aplauso virtual. Qué divertido. Sí, está la Paula ahí también aplaudiendo. Bueno, muchas gracias, Christopher, por tu presentación. La verdad es que tú sabes que yo soy una fan tuya. Eh, Así que, y bueno, y todo el trabajo que nos mostró, porque de verdad que tú tienes un alto trabajo, y trabajo publicado también en distintas plataformas, académicas como no académicas. Yo creo que es un gran desafío que tenemos todos los profesoras universitarias, ¿ya? De no estar, bueno, que también tiene que ver con el sistema universitario y estas formas en que nos tienen, ya de que lo que importa es ese artículo easy que no lee nadie, pero bueno, está en una revista gringa easy, pero aunque no lo lea nadie, no importa. Ya a propósito de este documental o esta serie web que va a salir ya no me acuerdo cómo se llama, pero sobre esta situación en el fondo nos han transformado en creadores de papers. Pero como siempre no hay que dejar de resistir y la verdad es que hay que crear también, somos también sujetos creativos, entonces ahí yo creo que un tremendo ejemplo que da Christopher, usar las plataformas, usar Instagram, más allá
ahí sí comparto con Paula de expresar este puro narcisismo no más, sino más bien usarla, ya, una forma mucho más creativa, no ser esclavos del algoritmo. El otro día estaba pensando en ese concepto, hasta qué punto somos esclavos del algoritmo, ya, sino subvertir esas relaciones de poder que nos dejan en estas plataformas. Así que, bueno, encantada, también agradecer vuestra presencia, la verdad es que estoy muy entusiasmada con la participación, con la cantidad de gente que está llegando. Creo que esto en presencial hubiera sido muy difícil, entonces que llegara a esta gente. Y eso es una de las cosas buenas que hoy día quizás también nos está permitiendo conocer la pandemia, que es efectivamente este espacio virtual para poder conversar, discutir, ya, y presentar las ideas y la creación de cada uno. Así que bueno, los dejo invitados también para la próxima semana, en que nos va a acompañar, 28 es Mariano Rupertus, ya, profesor académico, investigador de la universidad, creo que está en la Universidad Andrés Bello hoy día, ¿sí? Y bueno, también egresado de la Universidad de Santiago de Chile, así que aquí somos bien con la camiseta puesta. También él nos va a hablar, él hace un trabajo de historia de la psicología muy bonito que viene desarrollando hace harto tiempo, y nos va a hablar sobre esta idea, este imaginario de el contagio de la locura, ¿ya? También bajo todo este sintagma que hablamos del contagio. Entonces también ejemplo histórico como en algunos momentos la gente tenía este miedo que se le contagiara la locura. Así que los esperamos el próximo jueves a la misma hora y literalmente en el mismo canal, ya, porque va a ser el mismo enlace, ya, para que no se preocupen, para que marquen el enlace y bueno, está como reunión recurrente. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos el próximo jueves. Adiós.